Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí, ¿ya estamos, César? ¿César? Sí, ya estamos, ya estamos. Sí, comenzamos entonces. Sí, ya está grabando ya. Ok, comenzamos. Bueno, entonces, buenas noches con todos. Mi nombre es Francisco Guamán, soy técnico programador, egresado del Instituto CICE. Eh, los 5 primeros años de mi carrera me desarrollé como programador. Ya luego de eso, por oportunidades laborales, me he dedicado netamente al tema de infraestructura, implementaciones, todo lo que es la parte de soporte técnico, ¿no? He trabajado en diferentes empresas, pasando por dependencias militares hasta restaurantes, cadenas de tiendas, ganaderas, productoras y eh, hasta hace un año y medio como jefe de infraestructura y soporte técnico de una consultora. Lo que vamos a tratar hoy día es de resolver la cantidad de problemas que pueden tener como usuarios previo introducción del escalamiento que se da entre los diferentes niveles de el soporte técnico. Si bien es cierto, marcos referenciales como ITIL nos dicen que hay 4 niveles de atención o de soporte técnico, eh, también hay referencias de otros autores, ingenieros, que marcan inclusive hasta 5 niveles de soporte. Particularmente yo solo categorizo en 3, pero igual los voy a mencionar. Lo que están viendo en pantalla es una pequeña presentación, no es mía, eh, pero me pareció muy interesante, muy precisa y muy concisa de lo que vamos a tratar hoy día. El soporte técnico, básicamente lo vamos a ver en 4 puntos básicos el día de hoy, ¿no? Básicamente, ¿qué es, a qué se refiere, los tipos de soporte técnico, los niveles de atención del soporte técnico y un poco de la cobertura y los costos que tienen en algunas empresas, ¿no? Ya sea de manera interna o de manera externa. ¿Qué es el soporte técnico? A ver, básicamente el soporte técnico es cualquier servicio o atención que nosotros como personal calificado en el área, no propiamente de sistemas, sino en el área en la que trabajemos, podamos brindarle la resolución a las incidencias o problemas que pueda tener un usuario o un operador. En el caso de nosotros que trabajamos en el área de sistemas, sí, básicamente resolvemos los problemas que tengan los usuarios en el funcionamiento o la operación de algún equipo de cómputo. Llámese computadora, laptop, dispositivos de impresión, dispositivos de comunicación, etcétera. Básicamente eso es nuestro trabajo, pero en sí soporte técnico es toda la función o parte de la atención que se le da o la asistencia que se le da a algún otro usuario, ya sea el personal técnico, por ejemplo, de un centro comercial que te ayuda a elegir un equipo, ya sea un televisor, una refrigeradora, elegir un buen producto. Toda esa parte de asistencia es el soporte técnico. Ahora, ¿qué tipos de soporte técnico tenemos? Bueno, básicamente como tipos solamente tenemos 2 tipos, que en realidad más que todo son canales de atención, ¿no? El soporte técnico presencial, que son los servicios que da el personal calificado en resolver una incidencia o un problema que tenga el usuario o operador de manera local. Es decir, in situ, en el lugar en donde se está realizando el problema, donde está el usuario, donde está el operador. Tenemos el soporte técnico remoto o a distancia, que básicamente puede cumplir indistintamente del nivel que tenga la incidencia,
la puede desarrollar, solucionar de manera remota, es decir, no estando en presencia del usuario, pero sí, ojo, pero sí en coordinación y comunicación con el usuario. Tenemos los niveles de soporte. Como les dije, muchos autores, muchos marcos de referencia marcan entre 3 a 5 niveles de atención. En el caso de TIL marcan 4. Para mí en la práctica no se da a tantos niveles. Básicamente tienes solamente 3 niveles, para mí, en la práctica. El nivel 1 es básicamente la persona encargada de poder recolectar toda la información necesaria para identificar el problema. Ojo, este nivel es básicamente de identificación del problema. Muchas veces, y es que a ustedes les ha pasado, si alguno ha trabajado en un call center de atención, es básicamente el usuario no tiene un vocabulario técnico para expresar cuál es su problema, qué es lo que le está fallando, ¿no? El usuario puede decirte, ¿sabes qué? No tengo internet, pero es muy posible que su tarjeta de red no esté instalada o que no tenga una conexión estable y por eso tiende a tener una lentitud que en muchos casos se convierte en una imposibilidad de navegar. Entonces, ante esto, el nivel 1 lo que tiene que hacer es identificar cuál de todas las cosas que nos está diciendo el usuario es la correcta o la más apropiada para poder saber de dónde partir para resolver su incidencia o su problema. Entonces, si bien es cierto, hay gran cantidad de problemas que se quedan en este nivel debido a que son de fácil resolución, el nivel 1 es, digamos, la persona que tiene que tener el conocimiento suficiente para poder desarrollar o derivar la incidencia o problema que se tiene. En el caso del nivel 2 de soporte, básicamente ya es un trabajo que normalmente se resuelve in situ, en el lugar donde está sucediendo el problema. Normalmente este operador o este técnico, como comúnmente se le conoce, ya tiene unos conocimientos más avanzados en temas de instalación, configuración de programas. En el caso del nivel 1, de repente tiene un problema con el navegador, lo puede reinstalar. Pero en el caso de ser una empresa que tenga un problema con un navegador, es muy probable que haya tenido una directiva preconfigurada en el que le diga el puerto de salida o las restricciones que tenga. Entonces, esta configuración, que es un poquito más avanzada, normalmente la hacen los técnicos de nivel 2. También son los encargados, en la mayoría de casos, de realizar el trabajo in situ. En el caso del nivel 3, ya tenemos a técnicos mucho más especializados, ¿no? A técnicos que ya tienen un conocimiento no solamente de la parte de sistemas, sino de la parte también eléctrica, electrónica, para poder resolver o investigar un problema que pueda estar sucediendo o causando la dificultad en el equipo que esté revisando. No necesariamente, ¿sabes qué? No puedo ingresar al aplicativo o al sistema de la empresa, pero no necesariamente es porque no tiene red. Puede ser que un parámetro esté mal, que se haya modificado, o que el usuario haya tenido alguna manipulación y lo que le ha causado ha sido la desconfiguración de este sistema. Entonces, sus conocimientos van más allá de una reparación o de una investigación del problema, que ya se lo tiene que haber dado, obviamente, por descarte el nivel 1 y el nivel 2. En el caso del nivel 3, también son los técnicos que normalmente están en los centros de atención y servicio autorizados, los famosos CAS. Si bien es cierto, una persona puede tener un conocimiento de reparación de un equipo de cómputo,
los técnicos de CAS ya tienen manuales, especificaciones, reparaciones, entre otros facilidades para reparar equipos de marca. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en algún banco o en alguna empresa grande donde hagan leasing de equipos, se van a dar cuenta de que sobre todo el mayor problema donde hay es en las fuentes de poder de marca, sobre todo en HP, en Dell, en Lenovo, sus fuentes de poder, si bien es cierto, el funcionamiento es el mismo y por dentro podemos decir que las placas, la circuitería es lo mismo, eh, la forma en la que están diseñadas son totalmente diferentes y en algunos casos inclusive vienen ensambladas por partes. Entonces, este conocimiento que no lo tienen normalmente el personal técnico de una oficina, debido a que no tienen la oportunidad de capacitarse en una marca en específico, es lo que permite crear este nivel, que es el nivel 3 de un técnico ya más especializado. Por ejemplo, un técnico también de laptop. Normalmente las reparaciones en las laptops son simplemente un tema de software o cambiar el disco, cambiar la memoria, más que todo por el diseño. Pero hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, en ciertas marcas, en ciertos chips, eh, por su fabricación o por su diseño, tienen algunos problemas. Por ejemplo, hace unos años las que más sufría con el chip de video en el caso de laptops eran las Acer. Entonces comenzó a llegar el rebolling de los chips de video, pero esto no lo hace un técnico. En Wilson, sinceramente, yo no he visto a casi nadie que haga esto. Creo hay una persona que tiene equipo para hacerlo, porque no es un proceso que voy, quito el chip y pongo otro, o lo desueldo y vuelvo a soldar. No, tiene todo un proceso. Tiene un proceso de quitar la soldadura, limpiarla, ver la resistencia al calor. Entonces, todas estas técnicas que son propias de una marca en específico son las que el técnico o el soporte técnico de nivel 3 está capacitado. En el caso del nivel 4, hay muchas referencias de que ya son básicamente administradores de sistemas, eh, propiamente administrador de algún servidor o de algún servicio que esté instalado en un servidor y que son normalmente responsables de alguna forma de una sección de sistemas, llámese redes, telecomunicaciones, programación, base de datos, en empresas en las que se maneja mucho el tema de ISO, de alguna normativa, algún marco de referencia para sus trabajos, dividen las áreas. En las consultoras de atención, por ejemplo, lo que se hace es dividir las áreas de atención. Hay un jefe para infraestructura, hay un jefe para programación, hay un jefe para base de datos, hay un jefe dentro de programación, los sigues dividiendo. Tienes la parte de front-end, el back-end, tienes la parte de su soporte de programación. Claro, todos ellos ya vienen a ser un nivel 2 porque vienen derivados de una primera atención que se dedica a verificar si es un problema del software, del equipo, y de acuerdo a eso lo vas dividiendo. Entonces, si es un problema el equipo, pasa al área de soporte de atención de infraestructura. Si es un problema neto de la instalación, pasa al área de programación del software. Si es un problema que no tiene conexión hacia la base de datos o no está devolviendo los datos bien, lo derivan al área de base de datos y así sucesivamente. Entonces, el nivel 4 básicamente es un jefe o un supervisor de un área en específica dentro de todo lo que es la parte de sistemas. En el caso del soporte de nivel 5, básicamente ya son en algunos marcos de referencia, yo no lo tomo en cuenta sinceramente, pero los tienen como que son especialistas en una marca, lo que para mí es un nivel 3. Ellos lo tienen, por ejemplo, ¿no? Personal calificado, capacitado en lo que son equipos Cisco, en equipos Juniper, FortiGate, MikroTik. Entonces, son
técnicos o personal capacitado solamente en una marca. Como les digo, yo básicamente por experiencia, por trabajo, nunca he nivelado, dividido mis equipos de trabajo en tantos niveles, simplemente en los 3 primeros niveles. El primer nivel, que es el que me va a hacer el filtro, la revisión de cuál es el problema, la traducción del lenguaje del usuario, el lenguaje común, el lenguaje de usuario, de operador, de una persona que no tiene conocimientos técnicos, a el personal que se va a encargar de desarrollar la solución para el problema que tenga, que son mis técnicos de nivel 2, que como les repito, son normalmente para mí las personas que están in situ con los usuarios, ¿no? Resolviendo los problemas, ya sean físicos o lógicos. Los de nivel 3 ya son básicamente personas que se dedican a monitorear, a supervisar o a implementar nuevas infraestructuras. Obviamente también saben la parte de soporte, tienen que saberla, porque una cosa es ir, instalar, como cualquier como cualquier programa, perdón, como cuando agarras el WinZip, el WinRAR, el Word, le das siguiente, 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 que es la clásica del técnico, ¿no? En cambio, este nivel 3 para mí lo que tiene o debe de hacer es hacer instalaciones personalizadas, generar todo lo que es una evaluación de la bitácora de atención y una evaluación si es que el problema es reincidente. Tiene que ver no solamente la parte de la implementación, como les digo, sino de la administración y del soporte de toda la estructura. Nivel 4, nivel 5, yo no los considero porque básicamente, si ustedes se dan cuenta, son personas que están dedicados a una sola marca, a un solo producto. Entonces, son personas que normalmente trabajan en un CAS, en un centro de atención o un centro autorizado de servicio de alguna marca, ¿no? Eh, como puede ser HP, IBM, Lenovo. Entonces, básicamente ya está fuera de un nivel de soporte que normalmente implementas en una empresa. Si bien es cierto, ellos también tienen su propio nivel interno, ya sea su nivel 1, su nivel 2. Su nivel 1 es básicamente lo que por fuera podría ser para nosotros un nivel 2 o un nivel 3, ¿no? Porque no se va a comunicar un usuario o un operador normal, se va a comunicar una persona con conocimientos mínimos básicos de la terminología de sistemas que va a poder explicar, ¿no? Cuál es el problema y cuáles han sido los descartes que ha hecho. Entonces, en una empresa tu nivel 1 es la traducción de un usuario común, del lenguaje común, al lenguaje técnico. Entonces, como les repito, nivel 4, nivel 5, yo no los tomo en cuenta, no los considero. Si bien es cierto, muchos marcos de referencia sí los mencionan, sí los toman en cuenta, en la práctica no los veo convenientes. Obviamente, como siempre digo, los libros, las referencias, las normativas están por algo, pero debemos de tomar también en cuenta algo muy importante. Una persona puede capacitarse, puede tener todos los títulos, haber aprendido de memoria todos los libros, todas las buenas prácticas, pero recordemos que todas estas buenas prácticas, estos libros, estos fundamentos, estas normativas, se basan en el 99% de las empresas o el funcionamiento o operatividad de las empresas a nivel mundial. Pero nosotros podemos caer en una empresa que está dentro de ese 1% a la que esta referencia o esta práctica no es la más precisa, ¿no? Coordinador, sí, esa es la presentación oficial. Como lo dije al inicio, no era de autoría mía. Si ves el SlideShare, hay varias cosas que he cambiado, sobre todo en las explicaciones, porque no son las más precisas o más entendibles. Algo que yo trato de hacer siempre cuando trato de explicar algo es pensar que la persona que me está escuchando no es una persona de sistemas, sobre todo cuando tengo que dar
una cotización, un fundamento de una implementación o de una reparación, trato de ser o de explicarlo en el lenguaje más común y más simple, ¿no? Para que puedan entender cuál es el inconveniente y cuál es la solución. Es buena, es la que particularmente a mí sí, digamos, capta la esencia de lo que es el soporte técnico, pero algunas cosas las he modificado porque no me parecen las más accesibles para nuestra realidad, sobre todo acá en Perú. Algo que yo sí tomo en cuenta y que me ha parecido genial y por eso estoy utilizando esta presentación que encontré en SlideShare, porque normalmente, bueno, quedé con César básicamente que la presentación no iba a ir, iba a ser un tema de conversatorio, que es lo que más me interesa. Me llamó la atención esta parte de la bitácora de soporte, que es algo que yo también manejo. Es muy importante que sin importar el nivel de atención, y así seas el supervisor, el coordinador, el encargado, el jefe, porque al final te pueden poner millones de nombres, te pagan lo mismo y haces más de lo que dice tu cargo. La bitácora de soporte o la bitácora de atención o la guía de atención, la biblioteca de conocimientos, el nombre que tú le quieras poner o que le pongan en tu empresa, es muy importante para darle seguimiento a todos los problemas o incidencias que has tenido. Y no solamente como tema de respaldo del trabajo que estás haciendo, del soporte, de la solución que le has dado al usuario, sino por un tema de reiteración. Me ha pasado en una textilera que todos los días el patita de logística siempre tenía un problema y no podía despachar. Tenía que hacer las guías manuales. Y obviamente el tema de tener un sistema, sobre todo en logística, nos ayuda a que por ahí no se pierda un gramito más de algún producto, ¿no? Y en el caso de telas, un gramito es bastante. Entonces, esta bitácora te ayuda a ver, oye, ¿sabes qué? Ya lo atendí ayer por este mismo problema. Y lo atendí hace una semana, y hace dos, y la quincena, y el fin de mes, ¿no? Entonces tú vas sacando tu cuenta, oye, cada vez que hay un arqueo, un control, una auditoría, ya sea quincenal, semanal, mensual, de acuerdo a la empresa, a los parámetros y reglamentos de la empresa, siempre se le malogra la máquina. Entonces, como dicen por ahí, aunque no creas, sí, César, es bastante un gramito y ahora te voy a explicar por qué. Déjame terminar con esta parte. Dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Y bueno, esta bitácora te ayuda a ver esos problemas, esas reincidencias que ya pasan fuera del tema de los equipos o del área, sino que ya pasan a ser otro tipo de problema. En este caso puntual era un robo sistemático, porque al final tú despachabas en un día 10 toneladas, pero entre cada guía de cada despacho te ibas robando 1 gramito, 2 gramitos, 10 gramitos. En una tonelada, 1 gramito, 10 gramitos, 20 gramitos, ya son 100 kilos. Entonces, como lo ves, así, de 1 gramito en 1 gramito no parece gran cosa, pero súmalo por día, por semana, ya es otra cosa. Entonces, esta bitácora te ayuda también a dar todo ese know-how que tienes para poder resolver un problema, porque siempre, cada vez que pase algo, van a decir, pero el sistema. ¿Y a quién voltean a ver? Obviamente a los de sistemas, por el problema que sea. Entonces, esta bitácora no solamente se maneja, ojo, a nivel de soporte 1 y nivel de soporte 2. Yo lo manejo en la implementación de los servidores. O sea, instalar el Windows Server es una cosa. Levanta el Active Directory, levanta los demás servicios, DNS, DHCP, Terminal Server. En el caso de base de datos, me he encontrado con ERPs
ERPs, no sistemas modulares, ERPs, que por ejemplo a la instalación de la base de datos te pide una intercalación en específico. No sé si hay alguien de Colombia, presente. Si hay alguien de Colombia, de repente puedan haber escuchado el sistema CIESA, que es colombiano. Al instalar su base de datos, sí te pide una intercalación que no es la predeterminada con SQL, ¿no? Entonces, si tú no tomas en cuenta esto, simplemente el sistema te va a guardar cualquier dato basura. Hay un sistema también llamado, rayos, se me fue el nombre, que utilizaba antiguamente AG Perú, que se llama Magic Enterprise, que tiene incluso su propio lenguaje de programación. Ellos trabajan en DB2. Como saben, DB2 hay en Linux y hay DB2 en Windows. Al momento de la instalación, la configuración también, el almacenaje de los números, ya sea para pesos, cualquier número, la instalación es diferente. Tú puedes verlo en la base de datos de Windows que te aparece 100, pero en la base de datos de Linux aparece otro número. Parece raro, pero es así, se los digo por experiencia. Entonces, la bitácora no es solamente para el nivel 1 y nivel 2, es para todo y es una buena práctica a mi parecer, porque el día de mañana que tú apliques una política y no te acuerdes cuál era y la tengas que hacer un rollback porque le falló a un usuario, de los 100 usuarios, a 99 le funcionó, pero a uno le falló y justo era el dueño de la empresa y no te acuerdas qué es lo que cambiaste. Ahora, en las políticas también hay políticas muy, muy parecidas. Parecidas porque son específicas, ¿no? Por decir, prohibido cambiar el fondo de pantalla. Otros que es prohibido recortar el fondo de pantalla. Entonces, por ahí que cambias una que no es y al final no cumple la tarea o la función que estás solicitando. Entonces, repito, esta bitácora de soporte, de atención o de cambios que haces dentro de un área de sistemas siempre es buena sin importar el nivel que estés teniendo o haciendo. Bueno, esta es básicamente toda la parte de la presentación. A partir de aquí en adelante, me gustaría que fuera básicamente y específicamente un conversatorio. Quiero saber qué problemas tienen, qué es lo que necesitan resolver y ver la posibilidad de ayudarlos. No sé si tienen problemas, inclusive con lo más básico que puede ser un disco duro. O sea, he visto gente que lamentablemente dice, voy a instalar Windows. Ya instálalo. ¡Pum! ¿Cuánto tienes de disco duro? Tengo 1 tera. Y no le importa si es sólido o mecánico. Le mete sus 500 gigas y lo que sobra para el disco D. Y no sabe si hay una partición de recuperación, no saben si hay una partición de sistema, no saben si lo van a instalar en una partición primaria, en una partición secundaria, lógica, GPT, básica. He visto gente que dice, no, con el RAI, con el sistema de RAI en espejo no me pasa nada. Si se me malogra un disco duro, el otro disco duro está vivo. Perfecto, eso es lo que te dice la norma, pero ponte en la realidad. Yo he tenido un Blade Server de IBM, 18 discos SAS, y pucha, a ver que se te malogre uno, pues, y dile a tu proveedor, pero si tienes RAID, sí, pues, pero cuando llegó el corte de energía, ¿no? Y se te malogró la placa de ese storage, se llevó de pasada un par de discos. Y lamentablemente lo que tienes que hacer es ver si tienes que reemplazar todos los discos, porque cuando se malogra uno, hay probabilidad que se malogre todos. Cuando llega una subida de tensión, no va solamente a quemar los televisores en tu casa, se puede quemar tu microondas, tu refrigeradora y todo lo que tengas enchufado. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que documentarnos, sin importar el rango profesional que tengamos, ya seamos técnicos de 6 meses, técnicos profesionales que son los de carrera, universitarios, con maestrías, con doctorado. Eso no importa, siempre hay que estar
capacitándose, practicando. Y bueno, básicamente lo que quiero es que hagamos eso, ¿no? Preguntas, inconvenientes que tengan, tratar de resolverlos, porque eso va a ser también una bonita experiencia para que todos aprendamos de algún inconveniente que tengan otros. Así que, nada, consultas, reclamos, quejas, quedo abierto a sus preguntas. César. Una consulta, perdón. Quisiera saber cómo puedo solucionar un problema en Windows 10, porque al finalizar el sistema es muy lento. Aparte de que en la partición en la que me vendieron la computadora, una laptop, en la primera partición solamente tengo una unidad C y quiero dividir, ¿cómo puedo dividirla en más particiones esa unidad? Desearía que me colaboren con eso. Ok, ¿tu nombre? Juan Luis. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, todos están en la pantalla ahí, ¿cierto? Entonces esto ya lo podemos cerrar. Y lo más fácil con Windows 10 es que tú tienes el administrador de discos. Y en el administrador de discos puedes hacer esta tarea. Particularmente, no la hago desde aquí. Lo hago con software externo. Creo un USB booteable y utilizo el aplicativo. Ahorita se los voy a poner acá para que lo puedan ver. Pero con el administrador de discos, tú puedes hacer esta chamba. ¿Ves? Aquí tienes todos los discos. Tú lo que debes de tener es solamente hasta esta parte de acá, ¿cierto? Sí, así es. Solamente tengo una unidad C y una unidad D, en la cual tiene una, como tú decías, una imagen del disco duro. Claro, que normalmente eso se llama la partición de recuperación. Cuando uno compra sobre todo una laptop o un equipo igual desktop, pero que sea propietario, es decir, de alguna marca en específico, HP, Dell, vienen normalmente el disco C completamente entero para para todo el disco, que es el disco C, pero tienen una pequeña partición oculta, que normalmente es el sistema operativo con todos los drivers y los programas que vienen preinstalados en el equipo, que en la mayoría de casos son programas de prueba. Lo que puedes hacer es esto, mira, y lo voy a hacer acá ahorita. Agarras el disco, simplemente le das clic derecho y tienes una opción que dice reducir volumen y extender volumen. Reducir volumen es obviamente para hacer más pequeño el disco, y esto simplemente va a suceder cuando tienes espacio en el disco. Es decir, tienes un solo disco, un disco C, y lo has llenado el 20%. Entonces, ese 80% de capacidad la puedes utilizar para crear otro disco. Obviamente no te va a dejar recortarlo hasta el 80%, que es la totalidad de espacio libre. Te dejará de ese espacio libre pues la mitad, quizás 3/4, porque necesariamente el disco que estás reduciendo tiene que tener un margen, un porcentaje de entre el 10 y 15% de lo que te está solucionando. Ahora, en el caso de C, por ejemplo, mira, acá yo voy a extenderlo y simplemente hay que seguir el asistente, ¿no? Es tan simple como darle clic derecho, extender, y acá tú vas a decirle cuánto quieres agrandar o cuánto quieres recortar. En este caso es agrandar y este es el espacio que me queda libre. Si te das cuenta, los 237 gigas en megas vienen a ser 243 gigas. Esta diferencia o este desfase es propiamente del formato, y ese formato es dependiente del sistema de archivos que le asignes. Si tú formateas un USB con FAT32, por ejemplo, un USB de 4 GB, el FAT32 te va a comer, de los 4 GB te comerá 200 megas quizás. Si lo formateas con NTFS, esos 4 GB, de esos 200 megas que te comí en FAT32, acá te comerá 100 megas menos. Entonces,
de eso también depende la reducción o la extensión del volumen. En este caso, si yo le doy siguiente, lo que va a hacer es agrandar este disco. Mira, lo que va a hacer es ese espacio libre que tenía lo va a consumir y ahora ya no es 250, sino es 487. Eso es la forma de extender. Ahora vamos a reducirla. Si te das cuenta, no puedo extenderla porque no hay espacio libre. Entonces, es como un asistente como para tontos, ¿no? O sea, no puedes hacer algo que no te permita. Reducir. Vamos a reducir el espacio, ¿no? Está verificando, viendo si ese disco tiene espacio libre y qué tanto o qué porcentaje en megas o en gigas te va a permitir reducirlo. Lo que está haciendo es haciendo esa consulta, esa verificación de acuerdo al sistema de archivos. Una vez que eso lo analice, te va a decir cuánto puedes reducir. Esto de acá es el espacio que estás reduciendo. Y esto de acá es el tamaño con el que va a quedar. Mira, vamos a ver, voy a quitarle 237 a esto. A ver, 237.000 y ya está. Si se dan cuenta, el volumen total, ¿no? Técnicamente es de 487 gigas. Ahora vamos a dejarlo en 260, que es lo que está apareciendo en esta parte de acá abajo. Le vamos a dar de reducir y van a ver que va a cortarse y va a quedarme un espacio en negro nuevamente, que es la parte del espacio libre. Che, ¿tienes preguntas en el chat? Este espacio libre yo lo puedo agarrar y convertir en una partición nueva, ¿no? ¿Ves? Creo, le digo la letra y designo si quiero formatearlo o no y en qué formato. O sea, es tan simple y tan sencillo como dar clic derecho, extender o reducir. Extender si tienes espacio y reducir también si tienes espacio. O sea, todo va a ser dependiente del espacio que tengas libre para crear o para reducir o eliminar. Particularmente no lo hago de acá. Utilizo software externo. Este de acá es un software gratuito, es un software libre. No confundamos software gratuito o software libre con open source. Son dos cosas totalmente diferentes. Ojo con eso. Gparted es el administrador de discos como el que acabo de enseñarles de acá de Windows, pero para Linux. Sin embargo, tiene una versión live que pueden colocar en un USB y poder hacer esta administración del disco y poder agrandar o acortar el disco, ¿no? Ahora, ¿por qué lo utilizo desde acá? Porque muchas veces en una oficina, en una empresa, no tenemos el permiso, la autorización, ya sea por directivas o por usuario, o por las directivas aplicadas al usuario, de poder entrar a esta parte de acá y poder reducirlo. O de repente solamente tenemos permisos de visualización, entonces intentar extender o reducir el volumen no nos va a dejar. Ahora, dile al administrador, necesito que me des tu usuario y tu contraseña. Si no son ustedes mismos, no los va a dejar. Entonces, con esta aplicación, con esta herramienta, ustedes lo pueden hacer sin necesidad de tener un usuario, o de interferir o de modificar la data. Básicamente con ese aplicativo es el con el que yo trabajo porque me da la facilidad. Por acá Leo dice, ¿cómo puedo crear una partición de recuperación tipo laptop? Ya, ok. Hay una herramienta que permite crear, después de que tú instalas el sistema operativo en tu computadora con los drivers, ¿no? Básicamente drivers y sistema operativo. Esta herramienta lo que va a hacer es reducir el disco o
utilizar alguna partición o espacio de disco que no esté siendo usada para crear esta partición de recuperación. No tengo el nombre ahorita. Vamos a hacer lo que todo buen técnico hace, ¿no? Que es consultar a San Google. Es una aplicación, la verdad no la tengo. Mira, este es un software que también sirve para crear backups o particiones. No lo he utilizado, pero crea también particiones de rescate, como las que están acá, ¿ven? Que sirve básicamente para hacer lo que está ahorita preguntando Leo, ¿no? Que es cómo crear el sistema de recuperación de un equipo. Ahora, no necesariamente con este software tiene que ser software propietario, o sea, de una marca en específico, Lenovo, Toshiba, etcétera, ¿no? Lo puedes hacer con una máquina compatible. Daniel dice, en tu experiencia para recuperación de sectores defectuosos o recuperación de datos de un disco duro. A ver, Daniel, yo te voy a decir algo. No sé si tú has visto, si has tenido oportunidad de ver los DVDs, los CDs, cassettes, long plays, no sé, alguno de estos tipos de discos, te vas a dar cuenta que cuando los rayas, simplemente deja de escucharse la música, deja de sonar. Ok. Es lo mismo con los discos duros. Si ustedes van a Wilson y quieren comprar algo, el vendedor les va a decir, señor, ¿sabes qué? Quiero comprar una computadora súper rápida. Ya, compra, mira, esta marca china es nueva, viene con un sistema súper rapidísimo, bla, 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 que viene con memoria Intel Optane, que es la mejor y más rápida. Mentira, mangos, el Intel Optane es una de las mentiras más grandes que les venden. Entonces, es lo mismo. Los discos duros se malogran físicamente, échalos al tacho, así de simple y sencillo, porque la integridad de la información que tienes no va a ser al 100%. Por eso siempre es bueno tener un monitor y estar chequeando nuestros discos, sobre todo si son discos de laptop, que sabes que la laptop tiene tendencia a que la golpees, a que se te caiga, a que agarres y la metas dentro de la mochila con tu tupper de comida, con tu desarmador, con todas tus herramientas. Entonces, reparar un disco, la parte lógica, lo único que tendrías que hacer en todo caso es formatear el disco. Al momento que tú haces el formateo del disco, se crea la tabla de asignación de sectores, clúster y cilindros. Entonces, durante este formateo lo que se hace es verificar la integridad lógica y física. Si no puede leer un sector, un clúster del disco, simplemente lo va a marcar como que no lo va a utilizar. A ver, para ser un poco más gráfico, y voy a utilizar un software que utilizo para poder verificar. O sea, los sectores y los discos de un disco mecánico básicamente es como esto. O sea, esto de acá es un sector. A ver, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo de la mejor manera, la manera más gráfica que pueda hacerlo. Entonces, en un disco duro, tú tienes básicamente una estructura de cilindros, sectores y clústeres. ¿Ok? El sector es esto de acá. Tienes 1, tienes 2, 3. Un conjunto de estos sectores, ¿ok? Un conjunto de estos sectores te va a formar un clúster. Un conjunto de clústeres te va a formar una pista, un cilindro. Entonces, cuando guardas la información, la guardas en cada uno de estos. Pero cada uno de estos pertenece a un clúster y a un cilindro. Basta que un sector esté dañado, que no se pueda leer o escribir, no quiere decir que, ya, guardo mi información acá.
¿Por qué? Porque el sector es grande, porque el clúster es grande y porque el cilindro también. No, señor. Sector que se daña, clúster que se va. Por eso es que muchas veces, después de cierto tiempo, cuando tú formateas un disco de 1 tera, por ejemplo, ¿no? Dices, oye, lo formateé en NTFS y del tera tengo 1 giga, 950 gigas. Pero después de 1 año formateé y ya no tengo 950 gigas. Ahora tengo 920 gigas. Es por esta razón. Los sectores físicos se van degradando, se van malogrando, ya sea por golpes con el cabezal, X factores. Entonces, una vez que se daña de manera física, el software no lo va a leer, la tarjeta lógica no va a acceder y simplemente la marca todo esto como no lo utilizo. Y puede ser 1 mega, 1 giga, 1 tera, dependiendo de la capacidad del disco, que quede marcada como no usar. Entonces, recuperar sectores defectuosos o recuperación, no, mano, simplemente ese disco no sirve. Así tan simple como eso, para mí, a mi experiencia. Lo que puedes hacer para monitorear y ver si, por ejemplo, un disco te puede servir por un tiempo más es utilizar este software. Es recontra simple. También es software libre, que es el Crystal Disk Info. El Crystal Disk Info es un software muy simple, muy sencillo, hasta para un técnico un técnico de primer ciclo. Esto que aparece en la parte de arriba son las particiones del disco. Tú puedes tener una partición C, D, E, F, G y las va a mostrar todas. Y cada partición es lo que va a mostrar acá. Si es que está bien, si es que está mal. Perdón, el disco entero lo va a mostrar. Lo que te va a mostrar acá es cada disco físico que tengas. Y acá te van a aparecer las unidades que tengas asignadas. Entonces, si tú lo ves, esto es como un semáforo, lo ves en azul, bacán. Lo ves en amarillo, es muy probable que la parte de acá, donde diga peligro crítico, que ya tenga sectores marcados de manera lógica, que obviamente por consiguiente puede ser que de manera física también estén dañados. Y la temperatura. Con esto tú ya vas viendo si tu disco está calentando, si no está siendo bien ventilado, si no está bien refrigerado, si está pasándole mucha corriente y por eso está generando tanto calor. Cuando ya ves tu disco en rojo, simplemente ponlo para un costado. Así puedas acceder. Saca toda esa información y revísala. Ahora, si ustedes ven en la parte de acá, también tienes cómo verificar el disco. Si es que está, cuánto tiempo lleva encendido, si es un disco nuevo, si es antiguo. El SMART, que es una característica que muchos no conocen o no utilizan. El SMART es la comprobación lógica del funcionamiento lógico de la tarjeta controladora de tu disco duro. Cuando esto está mal o cuando te dice que no puede acceder al SMART o que está deshabilitado, es símbolo de que la tarjeta lógica ya se malogró y que es muy probable que en cualquier momento conectes tu disco y simplemente no accedas a la información. Obviamente lo que se puede hacer es cambiar la tarjeta lógica de una marca idéntica, misma capacidad, si es posible el mismo año de fabricación o del mismo lote, para que puedas recuperar esa información. A ver, ¿quién más está por acá? Daniel dice, ¿qué software prefieres o crees que es mejor para conveniente utilizar y por qué? Daniel, ¿software de qué? ¿De diseño, de arquitectura? A ver, yo sé Stellar Phoenix, sí, era bueno, ya pasó, todo tiene su tiempo. Recuba, no, mi hermano, Recuba es para que tú lo pongas en una cabina o le digas a tu cliente, señor, le he puesto el mejor recuperador, solamente tiene que darle clic, clic, siguiente, siguiente. No, señores, eso es para cabineros. Este software, si tienen la oportunidad de invertir, es muy, muy bueno. Sirve también como el Gparted que les enseñé para hacer la parte del particionado del disco duro. Puedes crear, mover particiones, recuperar particiones cuando han sido eliminadas, o sea, recupera data, recupera información. Puedes ver el disco también.
Tiene sinceramente un sinfín de herramientas y posibilidades que son abrumadoras. Yo tuve la oportunidad de conseguir la versión técnica, que es la versión más fuerte. Permite recuperar las particiones que hayas formateado por quinta vez si quieres, o inclusive cambiado de sistema de archivos, y las vas a recuperar. Y es tan bueno que inclusive me ha recuperado con estructura de carpetas, que después de recuperar información, pues reacomodar la información es un problema, ¿no? Otro software bueno para recuperación de data es, creo que Wondershare, el Wondershare Data Recovery, que en otros tiempos se llamaba OnTrack Recovery, ¿no? Que ahora es Wondershare Data Recovery, que ya pasé. Y otra cosa, nunca bajen de Softon ni Captown, ¿no? Siempre buscan las páginas del fabricante. Este producto también es muy, muy bueno. Inclusive, igual que este de acá, que el Mini Tool Partition Wizard, recupera, según la versión que adquieras, obviamente, no la gratuita, te permite recuperar inclusive arreglos de discos, ¿ah? Ojo con eso. Herramienta de clonación de disco duro. A ver, Jorge, herramienta de clonación de disco duro. El Mini Tool Partition también hace clonación de disco duro. Ojo, estamos hablando clonación. No es lo mismo que sacar una imagen, ¿eh? Clonación, el Macrium Reflex, es un software recontra bueno, pero no es para un principiante. No es para un principiante. Puedes sacar imágenes de un sistema operativo, inclusive de servidor. O sea, con eso te digo todo, porque sacar una imagen o una clonación del disco duro de un servidor es mucho más complicado. Los que ya tienen varios años trabajando en sistema, estoy seguro que han oído hablar del GOS, del Norton GOS. La última versión que salió, la 15, sacaron el Norton GOS 15, que ya era toda una suite, pero ya se descontinuó, ya no existe. Después del GOS, que inclusive yo lo he seguido utilizando, inclusive en su versión de DOS la cargué en un USB, porque hace la copia byte a byte y es muy bueno, el GOS en esos temas, pero ya a partir del Windows 8, Windows 10, ya tenía problemas y obviamente no me sacaba servidores, ¿no? En cambio con el Macrium, si lo sabes utilizar, si te pones a estudiarlo bien, te vas a dar cuenta que simplemente es un copiar y pegar, ¿no? Copias de arriba hacia abajo y listo, y se acabó. Para sacar imágenes, o sea, una copia de seguridad del sistema operativo, por ejemplo, de un Windows Server, es muy bueno. Instalas tu Windows Server, levantas tus servicios primordiales, que pueden ser tu Active Directory, tu DHCP, tu DNS, y enseguida utilizas tu Macrium en una. Después instalas todas las cochinadas que quieras. ¿Por qué? Porque hay software que no está aceptado en una clonación. Es decir, por ejemplo, yo saco una imagen o una clonación de un servidor con base de datos, se copia la base de datos toda, pero intenta levantarla, no vas a poder. El Macrium es muy bueno para estas chambas. El Mini Tool Partition Wizard que les enseñé también. A ver, dice, el dato de la página donde podemos ver los videos. Ah, ya lo pasó César. Juan Manuel, 2 preguntas. ¿Cuántos niveles trabajas tú en tu experiencia? Mira, en la consultora trabajé solamente 3 niveles, Juan Manuel. Solamente 3 niveles. El nivel 1, que era normalmente personal que está capacitado para poder traducir, como les decía, el lenguaje común o de usuario hacia un lenguaje técnico y poder discernir qué área especializada dentro de sistemas o dentro de la consultora tenía que utilizarlo, ¿no? Básicamente el nivel 1 hacía ese filtro, el nivel 2 era lo que no podía resolver el nivel 1, que era básicamente temas de reinstalación de algunas cosas, obviamente por remoto, no podía resolver, entraba el nivel 2, que era que se encargaba de hacer toda la parte de atención, sobre todo presencial.
El nivel 3 básicamente lo manejaba como un tema ya de administración del área de sistemas. En la consultora atendíamos a diferentes empresas, obviamente no tienen un área de sistemas, por eso nos contrataban a nosotros, y el área de la parte de nivel 3 se encargaba de las implementaciones nuevas, el diseño de un nuevo cableado, una nueva distribución de red, una nueva telefonía, el cambio de equipos, la administración, instalación de servidores, la migración de servidores. La migración es un tema muy, muy delicado. Dice, en cuanto a las tecnologías SSD, ¿has presentado problemas con ellos? A ver, Juan, te explico. Tenemos los discos duros mecánicos y los discos duros sólidos. Dentro de los discos sólidos tenemos diferentes versiones, por así decirlo, ¿no? Tenemos los M2, que son los que utilizan para las memorias Intel Optane. Normalmente las Mac vienen con estos tipos de discos duros sólidos también, y por eso es que son recontra rápidas. Tienes los discos sólidos de 2.5, que son básicamente unas glajeas con chips, como pueden ser los USBs. Son muy buenos, pero los utilizo solamente para instalación de sistema operativo y aplicativos, nada más. Como memoria, si tú me dices, oye, esta placa tal, esta placa viene para colocar una memoria, un disco SS2 en MB2 para poder, o en PCI Express inclusive también hay discos sólidos, para que la puedas utilizar como memoria, y si tu máquina solo tenía 4 GB, con esto le puedes poner un disco de 32 y es como si tuvieras 40 GB de RAM, 40 GB de RAM. Señores, eso es falso, totalmente falso, no funciona así, no sirve así. Los discos sólidos tienen una pequeña dificultad que obviamente ha ido mejorando, que es su tiempo de vida. Un disco mecánico es como un cassette. No sé si alguien tuvo la oportunidad de utilizar los cassettes. Simplemente le tapabas la regletita o el huequito y volvías a grabarlo y no pasaba nada. Hasta que la cinta no se rompa, no se enrede o no se corte, el disco seguía funcionando. Ok, yo les digo, tengo discos de 40 gigas Maxtor, estoy hablando del año 92 y siguen operando. Obviamente, solamente los utilizo ahí para práctica, para copiar uno que otro archivo cuando es muy grande y no tengo un USB a la mano, ¿no? Y lo utilizo como externo, pero nada más. Pero siguen funcionando y calculemos que ya tiene unos 25 o 30 años. El disco sólido es una tecnología muy buena, muy rápida, casi 10 veces que un disco mecánico, pero tiene un tiempo de vida limitado, sobre todo cuando no configuras en el software, en este caso en el Windows, lo que es el trim. En los discos sólidos, al igual que los USBs, tienen, como les enseñé en el Excel, puntitos de grabación. Digamos, por cada puntito solamente puedes grabar y escribir 10 veces. ¿Eso quiere decir que yo grabo 10 veces? No, grabo 5 y leo 5. Ahí están mis 10. Y ya no vuelves a utilizarlo. Eso es lo que pasa con los discos sólidos. Entonces, tú cuando instalas tu Windows, instala tu carpeta de temporales. Cada programa que instales tiene dentro de su sección de aplicaciones una carpeta también temporal. Y estoy seguro que muchos no se han dado cuenta, no han tenido esa paciencia de indagar. Inclusive en el usuario hay una parte que dice app data, que muchos de repente solamente entran para borrar los archivos temporales, ¿no? Que está acá. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá, en app data, yo tengo, por ejemplo, acá el Google Chrome, y el Google Chrome van a ver que tiene su propia carpeta de caché de temporales, que está acá. ¿Ves? Y claro, tú agarras y eliminas los temporales generales.
O vas al disco C, entras a Windows, entras a tu carpeta temporal, ¿no? Y también eliminas todo, ¿no es cierto? O le dejas al CCleaner que haga esa chamba y viene en esta carpeta, a la carpeta temporal del usuario y se acabó, pero los demás datos no los borraste. Entonces, todo eso genera una escritura y una lectura, sobre todo los que hacen mucho diseño gráfico o trabajan con archivos muy grandes, tipo AutoCAD, son los que van a cortar la vida de ese disco sólido muy, muy rápido. Si bien es cierto, el proveedor te dice, te dura 10 años o te dura 5 años ya. Sí, está bien, pero en el mejor de los casos, ¿no? Y sobre un promedio de estimación de lectura y escritura. Ahora obviamente han mejorado, ¿no? Pero tienen esa dificultad. Entonces, aquellos que digan, no, mi laptop tiene 4 GB, pero me voy a poner un disco sólido de 1 TB y ahí voy a bajar mis películas, mis videos. Señores, 2 años y ahí se quedó su laptop. Por eso la carpeta, por ejemplo, yo lo que hago cuando tengo mi disco sólido y mi disco mecánico, el disco mecánico lo pongo como esclavo, el sólido, una sola partición y instalo el sistema operativo, programas y que desde ahí arranque. Mi carpeta de temporales, la carpeta de temporales, lo que hago básicamente es moverla a mi disco mecánico, ¿no? La muevo al disco mecánico. A ver. Acá. Rayos. Acá, variables de entorno. Me estaba confundiendo con otra parte. Todas estas carpetas temporales que se crean, que son las básicas, ¿no? Estas son las de Microsoft, las de Windows, estas son las del usuario, y conforme instalen más programas van a aparecer más líneas acá. Todas estas carpetas de temporales, simplemente las edito y las muevo ¿a dónde? A mi disco mecánico. No las dejo en el disco sólido. Ese es un tipcito que se los dejo. Hay muchos más, tienen que considerar mucho. Por lo menos hay entre 5 y 10 cambios básicos que tienes que hacer después de la instalación del Windows 10 a tu disco sólido para que tengas un tiempo óptimo de verdad de 10 años. Sobre todo para los que trabajan en sistemas. Los que trabajan en Office quizás no lo vayan a tener tanto problema en su oficina, pero para los que trabajamos en sistemas que instalamos, quitamos, probamos programas, hacemos virtualización, tienen que mover todo eso. Nada guarden en ese disco sólido. Mucho menos inviertan en un disco sólido de 1 tera y digan, no, pero es que lo voy a particionar para instalar mi Kali Linux, mi Parrot, mi Ubuntu. En el otro lado le pongo Windows 10, Windows 7. Averigüen primero si se puede y si se debe particionar un disco sólido. Ahí se los dejo con los discos sólidos. A ver, ¿qué más hay por ahí? Has navegado en nivel 0. Nivel 0, si me hablas de la Deep Web, sí, por ahí, pero, o sea, tienes que ser muy específico en lo que tienes que buscar y quieres ir y a dónde te metes, pues, ¿no? ¿Se puede recuperar archivos de un disco sólido? Sí, pero eso va a depender de la configuración del trim. El trim es lo que permite sobreescribir los datos. Si tú trabajas con discos sólidos y utilizas archivos de 500 megas, 1 giga, 2 gigas y estás pones, copias, pegas, no solamente se te mueren los sectores, sino que va a ser muy difícil que puedas recuperar esta información. ¿Se puede recuperar? Sí, sí se puede. Pero, como te digo, va a ser un problema la configuración que haya tenido previa a ese disco. Pero sí se puede. ¿Qué herramienta es la mejor para eliminar el ransomware? Particularmente para eliminar los ransomware, simplemente agarra el disco y formatéalo abajo a nivel y luego alto nivel y ya está. Hay muchos ransom que ahora actualmente están inclusive atacando la parte lógica del sistema de archivos. Entonces tú dices, no, reinstalo y no pasa nada porque va a leer el sistema de archivos anterior. No, señores. Échale tierra y darle vuelta a ese disco y ni siquiera pienses en pagarle al que generó ese virus, ¿no? O sea, simplemente dale vuelta
borra todo, formatea todo. Es más, si puedes, utiliza el Gparted o el Minitool Partition Wizard desde su disco bootable y desde ahí formatealo. Elimina todas las particiones, vuélvelas a crear y listo. Eliminar un ransomware es como buscar la contraseña de un archivo comprimido. Básicamente es eso. Entonces, no te mates queriendo hacer un trabajo que no debas, que no vayas a poder solucionar. Como dijo César en alguno de los webinars que dio, no quieras inventar la pólvora cuando ya hay hasta cuetones. Entonces, eso no va a pasar. Y me ha pasado en una ganadera, el jefe de sistemas, mi jefe, ingeniero tenía 2 maestrías, quería hacer su doctorado y toda la vaina. Pero el idiota no sabía configurar el antivirus, que era el 360 de Symantec, o sea, tampoco era un antivirus Monse, y sin embargo se metió un ransomware a la computadora y nada menos que a la de la gerenta de finanzas, que era la hija del dueño. Y échate a buscar, pues, recupérale toda esa información, la data que tenía de su carpeta instalada ahí de su Dropbox. Bueno, en el Dropbox no le pasó nada, ¿no? Afortunadamente, porque no llegó a actualizarse los archivos y bueno, su Dropbox era pagado, así que si los actualizaba tenía un backup, ¿no? El Dropbox guarda una copia de cada archivo modificado. Y simplemente fue, ahí nomás gracias. No, que llévalo a Wilson. ¿Sabes qué? Llévalo tú, le dije. Eso no va a aparecer, tan simple como eso. No, que yo tengo un pata. Ok, le digo, te apuesto mi sueldo, le dije. No, que sí, que te estoy dando una orden. Ya, listo, bacán. Yo voy, ahorita salgo, le digo. Voy a pedir la llave de la camioneta y me voy hasta Lima, porque era una ganadera en Lurín. Me voy a Lima, le digo a Wilson a llevárselo a tu pata, que tú dices que siempre te ha recuperado información, que bla, bla, bla. Ok, yo lo llevo, le digo, pero te apuesto 100 soles, le digo. Así entre nosotros, nada más. Ya. Y una semana después me pagó los 100 soles porque una semana después no habían recuperado la información. Su pata, que era el superdotado de Wilson. Entonces, eso no existe, estimado. ¿Por qué las laptops son lentas al cerrar en el sistema Windows? Sobre todo en Windows 10, por algo que nunca controlamos los técnicos y sobre todo quien lo recupera en sus casas. Esto de acá. Ahora, en el caso de Windows 10, abran el administrador de tareas, van a la parte de inicio y deshabiliten lo que no les sirve. Y ojo, lo que no les sirve. Por ahí va a aparecer, no sé, Sound Blaster, es el programa de audio. Y tú dices, pero no, yo no, ni siquiera conozco ese programa. Y juaca, te le das deshabilitar. Y después estás buscando, ay, pero le subí el volumen y no se escucha. No se escucha, se ha malogrado mi tarjeta de sonido. No, burro, deshabilitaste acá el programa o el driver de audio. Entonces es básicamente eso. El inicio y el cierre de Windows se maneja con esto. Por ahí he escuchado que hay claves del registro que puedes modificar para que encienda y baje más rápido. No se metan a modificar algo, uno, que no sepan y dos, que pueda dañar su sistema operativo. O sea, mover el registro es como que tú te metas al cuerpo, que le digas a un médico, ¿sabes qué? Modifícame el ADN de alguien. Va, lo mueves porque supuestamente así va a correr más rápido. No, eso es mentira. No funciona, señores. A ver, ¿qué otra pregunta más hay por ahí? ¿Alguna otra pregunta, algún otro inconveniente, queja, reclamo, software que necesiten, consultas? Pregunten ahora, pregunte casero. Tranquilo, tranquilo, no te emociones. Todo bien. Gracias. Me encanta. Tienen algo de redes, algo de servidores por ahí, mucho soporte, demasiado nivel 1. Por la terminal B, la más moderna, operan unas 80 aerolíneas diferentes. ¿Qué fue? Ahora acaba de arribar un vuelo procedente de Lisboa, Portugal. La unidad antibombas de la Policía Judicial vigila rigurosamente la entrada de sus pasajeros a Italia. Una consulta, ¿qué software nos serviría para, qué software
de seguridad o un antivirus bueno para que nos controle la parte de una red? Ya, estamos hablando de un antivirus propiamente para un equipo en una red de casa, en una red No, empresarial. una empresa empresarial. Ok, perfecto. La mayoría de las empresas que hacen antivirus tienen una solución para hogar y una solución para empresa. El producto en realidad es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que los productos para empresa tienen una consola desde donde tú le das los parámetros de configuración. Es decir, a ver, por ejemplo, acá yo tengo acá el Node, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo quiero, a ver, justo esto, mira, habilitar o deshabilitar el anti-thrift, que es cuando te roban el equipo. Entonces, eso hazlo uno por uno en una red, no es conveniente. Lo haces desde la consola. Esa es la diferencia entre los antivirus de casa y los antivirus de consola. Entre otras herramientas que básicamente son el tema de políticas de bloquear USB, discos duros, etc. ¿Recomendar un antivirus? No. Como en un momento César dijo, no, tú le haces promoción, publicidad. Yo no le hago promoción ni publicidad a nadie. Igual con los antivirus. Yo lo que hago particularmente y sugiero es hacer una evaluación del equipo o de los equipos en donde tú vas a instalar un antivirus. O sea, le pones el Kaspersky que te pide 512 como mínimo de RAM en una Pentium 4 con 4 GB de RAM. Obviamente está sobrepasando lo que te pide como requisito mínimo, pero ese equipo lo vas a matar porque su nivel de procesamiento, por más memoria que tenga, no es igual. Entonces, lo que tienes que hacer es básicamente es una evaluación, un inventario de tu hardware y cuál es lo mínimo de RAM que tienes. Normalmente se dice que los antivirus más pesados o que consumen más recursos son los mejores porque tienen toda su lista de virus conocidos o su base de datos de virus conocidos instalados en el equipo. No, porque actualmente todo antivirus se conecta a su base de datos en línea para hacer sus actualizaciones. Entonces, que sea más pesado o menos pesado no lo hace bueno. ¿Qué lo hace bueno? Su adaptabilidad frente a los nuevos casos. ¿Cómo evaluamos eso? Es un chambón que como profesionales que no estemos metidos netamente en antivirus, no vamos a poder evaluar. La forma más fácil es ir por una empresa que lo haga. Esta empresa o este test, que de repente algunos han escuchado, es el Gartner. El Gartner es una guía de diferentes cosas, no solamente de antivirus. Ojo, no solamente antivirus. El Gartner lo que hace es mostrarte cuáles son los antivirus que en base a pruebas y a requerimientos están mejor catalogados o mejor adaptados a los nuevos virus y malware que puedan aparecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tú tienes Symantec, Sophos. Yo he trabajado con Sophos, no me gustó, lo boté a la siguiente semana porque me colgaba las máquinas. El ECP es muy ligero, muy bueno, muy rápido, pero no me parece que cubre todo. Básicamente, yo trabajo con Kaspersky y con el Bitdefender. Y también soy de la opción de solamente colocar un antivirus. Colocar 2 antivirus, 3 antivirus, que uno es anti-malware, el otro anti-ransomware, el otro para internet, el otro para phishing, no, o sea, es como que tú traigas a 5 médicos para que los 5 te cosan un corte, ¿no? Entonces uno va a querer con hilo de seda, el otro con hilo de ballena, el otro que quiere aguja curva, el otro quiere, no, o sea, vas a matar uno sobre otro. Entonces no me parece buena idea colocar 2 antivirus. O sea, básicamente para mí, dentro de un ranking de antivirus,
Big Defender o Kaspersky. Para empresa, la mayoría de veces he trabajado con Kaspersky, 2 veces con McAfee como solución empresarial, una vez con Big Defender. A Sophos me hizo su prueba y, como les digo, a la semana lo boté. Comodo, por ejemplo, era un antivirus muy bueno. Ahora no está muy metido, está metido más en temas de firewall, otros temas de seguridad. Efectivamente, era iraní. Y la misma suerte. Disculpa, una pregunta. ¿Has escuchado del antivirus Bootwarder? Bullwarder, creo que sí, es uno de un torito, si no me equivoco. Sí lo he escuchado, pero como te digo, si tú puedes ver, si te das cuenta, hay empresas a nivel mundial que están dedicadas netamente a la seguridad y que hacen pruebas en caliente sobre nuevos virus, sobre nuevos scripts, sobre nuevos malwares y no responden. No responden ya sea por su detección, por su análisis, por su rapidez. Entonces, no están muy actualizados. Como les digo, yo básicamente lo que hago es utilizar estas empresas que ya han hecho un análisis, una revisión de todas las cualidades de cada uno de estos antivirus, ¿no? Y en base a ellos, yo elijo a los 3 o 4 primeros y en base a sus requisitos de hardware es que los utilizo, ¿no? Y obviamente también porque lo que también hago es seguir a estas empresas, ¿no? Sigo en Twitter, en Face, a Kaspersky, a Big Defender, a ESET. Entonces, cuando sucede algo, el primero que me alerta ya sé que está más mosca, más activo. Sí, dale, César, sí, yo vi tu mensaje. No sé. Son 10:30. Dale, entonces, nada, si ya no hay nada más que hacer. Bueno, no sé, pero bueno, el tema es que la grabación tiene un límite de tiempo. Voy a dejar No, sí, dale. detengo la grabación